agenda internacional. Lo hacemos con un amigo de la casa, un referente, un analista internacional, Daniel Montoya. Milagros Santillán te saluda. Muy buen día, Daniel. ¿Qué tal, Milagros? Buen día. No sé si se puede, bueno, un día de sol espléndido, pero a ver, por lo menos acá por el barrio no están cayendo bombas todavía. Sí, bueno, la verdad, sinceramente, Daniel, te lo decía Nof también, la última vez que hablamos todavía no estaba, digamos, tan fuerte este conflicto, y hoy por hoy, bueno, estamos en una situación crítica, al menos lo está Europa en guerra, Rusia, Ucrania. Digo, ¿qué podemos decir hoy por hoy de la situación actual? Bueno, fíjate que en los medios aparecían en los últimos tiempos, inclusive expertos de universidades con mucho nombre de Estados Unidos, que decían que venía una época de despilfarro económico, desenfreno sexual, libertinaje y un montón de cosas que bueno, habían ocurrido. Historiadores por ahí que rescataban de otras pandemias anteriores, como bueno, la más famosa por ahí, la peste negra. Pero bueno, fíjate, mirá las cosas como dieron vuelta, y la verdad es que la realidad está yendo totalmente a contramano de eso. Pues de ninguna manera, fíjate, está viniendo un mundo mucho donde aparece Rusia. De alguna forma es una potencia, uno podría decir vintage. Fíjate, en términos económicos, un país que prácticamente hoy no tiene gravitación, ¿no? A nivel mundial. Su PBI es 1,5 del PBI mundial, o sea, no es mucho más de lo que, bueno, Argentina en este momento ha quedado muy rezagada, pero en otros momentos Argentina gravitaba alrededor de 1 punto, hoy creo que está más o menos en 0,6, o sea, no es mucho más, ponele 2 veces Argentina, nada que ver, muy lejos de lo que es China hoy, que son 20 puntos del Producto Mundial. Así que Rusia es un país repleto de debilidades. Bueno, uno ha visto la devaluación que tuvo el rublo en estos días, prácticamente está 1-1, inclusive por debajo de la propia moneda argentina, que es de las peores del mundo en este momento. Así que bueno, ahí lo que te está desnudando, pero por otro lado también había una realidad. Rusia es yo te diría, la mayor potencia nuclear mundial, prácticamente en cabezas nucleares, equipada a todo lo que es la OTAN combinada, incluyendo a Estados Unidos. Entonces, hay una realidad. Antes los viejos expertos en relaciones internacionales hablaban de poder duro y poder blando. Y bueno, en todos estos últimos años hemos visto cómo en general todo ha dado vueltas alrededor de eso. El tema, bueno, ni hablar el tema obviamente de la economía, pero todo este tema del auge de las redes sociales, el TikTok también que apareció, todo obviamente muy sobredimensionado con eventos políticos como el caso de la primavera árabe, el poder de las redes sociales para movilizar y todas esas cosas. Entonces como que se estaba prácticamente, por eso usé deliberadamente la palabra vintage. Rusia era prácticamente un país olvidado, y que muchos de ellos, y bueno, un poco que te diría el gran mensaje que pasó Putin al mundo, era que lo que quedó abajo de los escombros era la Unión Soviética, pero de ninguna manera Rusia, como que eran dos temas separados. Había un famoso historiador italiano, se llamaba Giambattista Vico, que decía que la historia avanzaba en flujos y reflujos. En italiano la palabra era corsi e ricorsi. Bueno, de alguna forma lo estás viendo ahora, como esto es un reflujo, de alguna manera, de una cuenta pendiente que quedó en algún momento. Hablamos, creo, Milagros, el año pasado, de el derrumbe de Berlín del 89, donde toda esta situación de Ucrania y de un montón de países del este de Europa un poco se explican a partir del vacío del poder que quedó después de la implosión de la Unión Soviética en el año 89. Bueno, obviamente se aprovechó esa situación, la aprovechó Estados Unidos, lo venían remarcando un montón de pensadores, de analistas propios de Estados Unidos, como Estados Unidos había aprovechado
inclusive con algunos desatinos muy grandes, para ir avanzando, y de alguna forma Rusia, la verdad es que ya venía advirtiendo hacía rato que no estaba dispuesta a tolerar la integración de Ucrania a la OTAN, que ellos estuviesen. Es más, hay un reportaje dando vueltas donde Putin decía, era prácticamente, reproduce la misma situación que se dio en las costas de Cuba con la crisis de los misiles en el año 68. Decía, Estados Unidos en aquel momento no estaba dispuesto a convivir con misiles soviéticos prácticamente estacionados a 60 kilómetros al sur de la Florida. Bueno, de ninguna manera. Putin estaba pasando el mismo aviso hacía tiempo. Nosotros no estamos dispuestos a que la OTAN, la organización que nuclea todas las potencias occidentales, vaya extendiendo sus márgenes y más hasta la frontera rusa. En algún momento yo creo que hablamos como que Rusia tiene dos grandes cordones umbilicales con Europa, así como en su momento los americanos, había una doctrina que hablaba de América para los americanos. Bueno, los rusos de alguna forma, cualquier tipo de proyección hacia Europa de ellos, digamos, está estructurada en función de dos cordones umbilicales. Uno que tienen con todos los países del Báltico, donde vimos ayer este evento que se sucedió, dice, de 4 aviones rusos sobrevolando Suecia. Bueno, hay una ciudad muy emblemática que la conecta ahí con Europa, que es San Petersburgo, digamos. Ese es el cordón umbilical que tiene Rusia con Europa, por el norte. Y el otro, más importante, es Ucrania. En ese sentido no es para nada casual que esté ocurriendo esto que está ocurriendo. Ahí es donde está la cuenca. Todo el núcleo, fíjate, donde ocupó rápidamente toda esa zona de Crimea, donde se están desarrollando eventos y donde prácticamente estos dos estados que reconoció Rusia digamos, al este de Ucrania, en la zona del Mar Negro. Bueno, esa es toda la cuenca, así como en Alemania existe la cuenca del Ruhr, que es la cuenca donde está todo el poder siderúrgico, el tema del carbón, la minería, todo eso. Bueno, en Estados Unidos están todo lo que le llaman el cinturón oxidado. Bueno, en el caso de Ucrania, de Rusia, toda esa zona de las grandes siderúrgicas, donde se han hecho en su momento, en la época de la Unión Soviética, había una ciudad muy emblemática que se llama Kharkov, que era núcleo de todo, digamos, el poder. Ahí se fabricaban camiones, tractores, muchas obras de grandes acerías que había en Europa estaban localizadas ahí. Entonces, bueno, obviamente que esto es un reflujo, como te decía yo, en términos de lo que decía Jean-Baptiste Vico, es un reflujo de las cuentas pendientes que quedaron de la implosión de la Unión Soviética, donde obviamente hubo un vacío de poder enorme. Y viste ese dicho famoso que decía, cuando los dueños no están en algún lugar, los ratones bailan. Bueno, ocurrió eso. Esa era la zona, una zona donde Rusia, naturalmente, en la época de los soviéticos y mucho antes, desplegaba poder. Es una zona naturalmente integrada a Rusia. Es más, uno de los dirigentes más emblemáticos que tuvo que ver en la época con la crisis de los misiles en la vieja Unión Soviética fue justamente en la época que Kennedy era presidente en Estados Unidos. Khrushchev era en la vieja Unión Soviética. Bueno, Khrushchev provenía de Ucrania, o sea que es un territorio, si bien con una identidad cultural muy marcada, todo ese tema de las películas que veíamos de los cosacos, o sea, es un lugar que tiene toda una historia, digamos, y una cultura, una identidad propia muy conocida. Ucrania, sobre todo la del centro y el oeste, por ahí que la vincula más a Europa. Pero más allá de eso, es un territorio que yo te diría prácticamente es parte de lo que los geopolíticos llaman el hinterland de la Unión Soviética y después de Rusia. O sea, es un país donde los intereses de Rusia hoy, digamos, están desplegados y son muy importantes. Más, en la época, justamente uno de los temas más sensibles que quedó cuando se desmembró la Unión Soviética es que en Ucrania estaban estacionados la mayor cantidad de armas nucleares, desde el arsenal nuclear
que tenía la vieja Unión Soviética y que de alguna manera está explicando hoy por qué Putin puede amenazar al mundo de esta forma. Rusia ya no es más un poder económico, no tiene grandes capacidades, obviamente, que está muy lejos de aquellos tiempos de esplendor, pero bueno, con Putin es como que fue recuperando el orgullo nacional. También obviamente ha habido políticas pendientes en los últimos 10 años. Rusia ha acumulado reservas por más de 600 mil millones de dólares. O sea, hubo una política que Rusia no es esto que surge de una cosa y de un arrebato de locura. Hay algunas columnas acá que se leen que dicen que Putin estaría con un proceso de demencia senil, alguna cosa de ese tipo, más allá de alguna cosa de ese tipo que pueda haber de salud. La realidad es que Rusia se venía preparando hacía como 10 años con políticas económicas, con obviamente despliegues militares. En el caso de Ucrania no es el primero, hubo una guerra que era de esta nueva generación de guerras híbridas que ya se había desarrollado en el año 2008, hubo otros incidentes en el año 2014, o sea, esto ya se vería. Yo te diría que es como crónica de una muerte anunciada, sería el título. Era cantado que iba a ocurrir, cantado como se venían desarrollando las cosas en los 10 últimos años. Obviamente se habían ido perdiendo de vista en la escena, como te decía yo, la pandemia. Quizás este sea el primer retoño de la pospandemia, obviamente que no es nada casual. De alguna manera Rusia hoy está aprovechando un momento donde vimos los incidentes que se dieron en la transición del mando en Estados Unidos entre Trump y Biden a final del 2020, esos incidentes de enero 3, tomando la gente el Capitolio, una turba el Capitolio, el tema de China, bueno, con todo este tema de coronavirus. Bueno, vemos la postura de China, que no ha sido de avalar, pero es, como dicen, aquiescente la postura de China. O sea, es como ha sido de dejar correr las cosas. De alguna manera China está aprovechando también la debilidad o este proceso que tiene en este momento Estados Unidos de debilidad, digamos, que ha tenido tantos problemas con el coronavirus, el tema de turbulencias políticas y toda esta cantidad de cosas, como que China también ha aprovechado para dejar correr. No sabemos hasta dónde lo hará, pero bueno, vimos ayer en Naciones Unidas absteniéndose también junto con la India de condenar esta operación militar de Rusia en Ucrania. Así que bueno, como te decía, estamos viendo de alguna manera un reflujo de ese mundo olvidado, y donde el poder duro, el poder militar, vemos y nos recuerda a Putin que importa, Milagro. Daniel lo decía muy bien, ¿no? El surgimiento de estos nacionalismos fuertes y bueno, también los intereses. Digo, ¿cómo esto impacta? Hablabas vos de la amenaza nuclear. ¿Cómo impacta esto a escala mundial, digo, en los niveles políticos y económicos? Ahí hablabas de China, de Estados Unidos. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué impactos económicos tiene? ¿Y cómo prosigue todo esto? Bueno, a ver, para nosotros la verdad es que tiene un impacto bastante grande, en el sentido de que, vos imaginate que hiciéramos, que también lo conversamos en alguna oportunidad, por ahí una región, una zona perdida. Por supuesto que goza las ventajas. Cuando te hablo yo de esto, que un poco en tono de broma, del tema de la posibilidad de que tengamos algún tipo de bombardeo, la verdad es que somos de las zonas en eso más seguras del mundo. Podemos estar tranquilos que en cualquier caso de una conflagración de carácter nuclear, Argentina es de los países que queda más al margen y donde podemos seguir disfrutando la vida. Yo estoy sentado en una plaza en este momento, la verdad es que eso está claro, pero obviamente si nosotros estábamos poco en la agenda, sobre todo, bueno, vimos en el caso de Estados Unidos, sobre todo después de los atentados a las Torres Gemelas, como que América Latina desaparece del radar estratégico de Estados Unidos. Ahí Estados Unidos pasan a concentrarse los intereses prácticamente en Medio Oriente, y bueno, hoy el foco del mundo estaba puesto, y todos los el libro que escribí yo hace prácticamente 1 año y medio atrás, eran toda la transición del poder a la región del Indo-Pacífico. O sea, vimos en Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado,
anunciando el tema de una alianza con el Reino Unido y Australia, que es una alianza que está muy focalizada justamente en la puja de poder con China en toda la región del Indo-Pacífico. Es como que ahí estaba puesto el interés, yo te diría, tanto estratégico, Europa directamente, yo te diría que estaba por eso un poco Putin, y por eso te habla de reflujos, como que está invirtiendo y de alguna manera haciéndole recordar a todas las potencias de que no se olviden de Europa. O sea, vos veías prácticamente a 20, 30 años vista todo el despliegue militar tanto de Estados Unidos como de las otras potencias, y sobre todo te hablo de China, estaba todo concentrado. Obviamente el gran desafío en este momento que tienen Estados Unidos en particular, y obviamente todas las grandes potencias, el tema del crecimiento de China, y que vos en 2 o 3 décadas más o menos ibas a tener de China en 10 años se está convirtiendo en la principal potencia económica. Todavía no lo es tanto en términos de ingreso per cápita, o sea, China todavía tiene la ciudad más rica de China como Shanghái, todavía tiene un ingreso per cápita que va por detrás del de ciudades pujantes como, no sé, Nueva York, San Francisco. O sea, eso es algo que debe equiparar China recién quizás a una década o 2 décadas vista. Pero bueno, todos los intereses estratégicos estaban puestos ahí. Bueno, ahora obviamente que aparece de nuevo, Putin está poniendo en primer plano el tema de Europa, pero para América Latina esto tiene un impacto en el sentido que así como nos beneficiamos con algunas cuestiones, bueno, por ejemplo, Argentina se benefició bastante de las guerras en general, o sea, tanto la primera como la segunda, por el hecho de poder proveer alimentos al mundo. Estamos viendo la soja por arriba de los $600, el tema de la energía, que si bien todavía está inconcluso el tema de todo este desarrollo alrededor de Vaca Muerta, sería razonable pensar que Argentina en 2 años está exportando energía. Y bueno, en este mundo donde tenés un barril de petróleo que está por arriba de los $100, bueno, vimos el impacto que tuvo en el precio del oro. Obviamente las guerras estimulan a que, al tema de las reservas de valor, que sobre todo son dólar, oro, estos metales. Bueno, Argentina estaba desarrollando, tiene muy buenos emprendimientos en todo lo que es minería, oro, ahí en toda la zona andina, en algunas provincias, bueno, ahí en el caso de Chubut, Santa Cruz. O sea, eso impacta muy positivamente, pero más allá de eso, lo que tiene impacto para América Latina es que si estábamos en un escenario alejado de los intereses, geopolíticos, estratégicos del mundo, bueno, hoy más que nunca directamente pasamos a ser un continente prácticamente olvidado en ese aspecto, donde por supuesto mantenés alguna relevancia en términos de esa capacidad que tenemos para proveer alimentos y ese tipo de cosas, pero la verdad que es un tema que, va a existir una revisión de alguna forma política, el hecho de, me parece que nos obliga de alguna forma a acercarnos, sobre todo con el socio más importante, de los 2 países con mayor poder y gravitación continental, obviamente que son Argentina y Brasil. Esto de alguna manera está forzando que se revisen algunas políticas, sobre todo el tema de distanciamiento, de los encuentros que hemos tenido con Brasil en los últimos tiempos, en la medida que Argentina no se fortalezca, no fortalezca sus alianzas regionales. Ya te digo, si estábamos descolgados en mata directamente, hoy es como que estuviéramos en otro planeta, y bueno, eso le cabe también a Brasil. Si bien Brasil tiene por ahí un puente, yo te diría de oro, construido con una asociación regional, esta de los BRICS que tiene con la India, con Rusia y con China. O sea, tiene un puente Brasil ya construido con estos países que están siendo protagonistas de esto. Así que en lo que toca a Argentina, yo te diría eso, que es quizá lo más inmediato, la asignatura pendiente, que no solo de este gobierno, sino del que venga después, que muy probablemente va a ser de otro color político por cómo viene la mano, pero vamos a tener que meter esto, yo te diría rápidamente en nota, porque bueno, la verdad es que desaparecemos de todo, o sea, no solo Argentina, sino toda la región, del gran juego en este momento geoestratégico, que
hoy está concentrado en Europa, parecía que iba al Indo-Pacífico, es como que Europa vuelve a estar en la agenda de cuestiones geopolíticas, pero ya te digo, es como que todo hoy se concentra entre esa zona, digamos, un poco en Europa, y siempre el gran interrogante que es qué hace China, digamos. Daniel, como siempre, un placer tu análisis y nos encontraremos en el próximo diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, Milagros, gracias. Un gran abrazo a toda la gente de San Nicolás. Gracias. Un abrazo. Lo escuchábamos al analista internacional Daniel Montoya.